Amén, gloria al Señor. Pues para mí es un gran privilegio estar con la Iglesia del Señor y como bien ha dicho el hermano Emilio y su compañera, que bueno, los conocemos de hace muchísimos años y yo desde que era un niño pues los conozco y siempre hemos estado muy cerca porque la iglesia tanto de Caño Roto, de Orcasitas y bueno, toda mi familia también está en la iglesia de Orcasitas por la parte de mi madre y desde muchísimos años pues los conocemos y luego pues también entré en la casa del que siempre fue pastor de Orcasitas, mi suegro que está con el Señor y bueno pues aún más porque siempre han sido muy cercanos a todos ellos. Y le di gracias al Señor por esta oportunidad de poder impartir la palabra del Señor. Y hace un tiempo que no predico desde el cello a ninguna iglesia. El motivo es porque empecé a hacer cultos con la iglesia y, y vaya, no pude atender a todos los hermanos juntamente con la iglesia. Entonces paré y ahora, pues bueno, a causa de que ha habido otro rebrote muy fuerte, pues ahora estamos haciendo culto por el cello y es la primera vez desde que paré que cojo una visita y para predicar la palabra del Señor. Y es un privilegio compartir y empezar de nuevo en esta preciosa iglesia con estos preciosos pastores. Y bueno, me gustaría compartir algo que creo que os va a hacer bien, porque estamos en un tiempo, bueno, ¿qué os voy a decir? Es un tiempo un poquito raro. No entendemos muchas cosas de lo que ocurren porque somos mortales, seres humanos y no entendemos todo y gracias a Dios que es así, porque eso deja espacio para que confiemos en un Dios que sí lo sabe todo y que entiende todas las causas y el porqué de todas las cosas y solamente confiamos en su amor y en su soberanía. Si lo supiéramos todo, no habría espacio para poder confiar en nadie más excepto en nosotros mismos. Pero gracias a Dios que no sabemos todo, eso da espacio que podamos confiar no solo en aquel que lo sabe todo, sino en aquel que todo lo puede. Y me gustaría hablaros un poquito acerca de la prueba y no intento descifrar todo lo que la prueba nos puede enseñar, pero sí algunas cosas que el Señor a mí me enseñó. Sé que hay muchísimas más que el Señor seguramente ha enseñado a todos los que están escuchando. A mí me enseñó esta y como me toca predicar a mí la palabra del Señor, pues voy a enseñar lo que el Señor a mí me enseñó. Santiago capítulo 1 y verso 2 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídela al que da, a Dios, que da a todos generosamente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impelida y zarandeada por el viento. No piense, pues, tal hombre, que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Gloria a Dios. Pues bueno, este capítulo de la palabra, en esta enseñanza que el Espíritu dio a través del apóstol Santiago, empieza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, dice la Reina Valera 1960, cuando os halléis en diversas pruebas. Bueno, cuando él menciona el gozo y la prueba es como que no es muy compatible, porque la verdad que cuando uno está en prueba, pues lo que menos siente es gozo. Más bien la prueba nos entristece, nos hace estar cabizbajos, las emociones suben y bajan. A veces un día tenemos bueno, otro día malo. No sabemos bien llevar las pruebas. No estamos acostumbrados tampoco a tener pruebas todos los días, porque si piensas a lo largo de tu vida, pues no has tenido pruebas todos los días. Entonces, cuando el apóstol dice gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, es como que fuera un poco masoquista, que le gusta el dolor, pero no, porque ni siquiera Dios es así. De hecho, el dolor y las pruebas han venido a causa del pecado de Adán. En el plan original del Señor, en el Edén, no había pruebas, no había dolor, no había enfermedad, no había nada. Y cuando termine esta temporada, este siglo malo, y el Señor nos lleve con él a su reino, allí tampoco
estarán ni las pruebas, ni el dolor, ni las enfermedades, ni la muerte, ni nada. Eso nos enseña que en el plan original de Dios y en el plan consumado del Señor no existe lo que ahora vemos. Esto existe a causa del pecado y Dios soberanamente, indudablemente lo ha permitido, pero ya que Dios lo ha permitido no nos deja sin enseñanza de lo que Él ha permitido. Él siempre cuando permite algo tiene algo que enseñar. Dios no deja las cosas al azar, ni un pelo de nuestra cabeza cae sin el permiso del Señor. Ahora bien, cuando leo este capítulo, yo no veo que el apóstol esté diciendo que yo me goce por las pruebas, no dice eso. ¿Por qué? Porque nadie se va a gozar por tener una prueba. No hay nadie que diga, bueno, hoy llevo una temporada que no hago ni un euro en el mercado y me gozo por ello. No hay nadie que diga eso. O me he roto una pierna y estoy disfrutando porque me he roto una pierna y por el dolor. Nadie dice eso. Ahora bien, lo que el apóstol sí dice, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Es decir, el apóstol nos anima y nos exhorta a gozarnos no por la prueba en sí, sino por aquello que la prueba produce. ¿Y qué produce la prueba? Bueno, en ese texto dice que produce paciencia. Luego dice, mas tenga la paciencia su obra completa. En una prueba hay un tiempo de parte de Dios que completa ciertas cosas en nuestro carácter. Y la Biblia dice que además, si esta falta de sabiduría, aquella sabiduría no es una sabiduría bíblica para saber temas de la Biblia, esa sabiduría está hablando en el contexto de la prueba, porque hay veces que vienen pruebas a nuestra vida que son tan fuertes, tan dolorosas, que no podemos asimilar ni siquiera el por qué Dios ha permitido esto. Entonces, en ese momento es cuando dice Santiago, el que esté falta de sabiduría, tocante a la prueba que le ha venido, pídele a Dios sabiduría, el cual da abundantemente y sin reproche, pero pone una condición: pida con fe, no dudando, porque el que duda no recibirá nada del Señor. Ahora bien, me gustaría centrarme en 4 cosas que la prueba nos puede enseñar a nuestra vida, y no quiero cansaros mucho, simplemente quiero compartir la palabra y espero que el Señor os haga bien, pero no quiero cansarles. Lo primero que creo que la prueba nos enseña es que cuando una prueba viene a nuestra vida, ella descubre lo que hay en nuestro corazón. Literalmente, no es que Dios sepa o no sepa lo que hay en el corazón, perdón. Dios sabe lo que hay. Por eso hay a veces que dice, bueno, Dios te probó para ver si tú eras fiel. Bueno, en verdad Dios no te probó para ver si tú eras fiel, porque ya Dios sabía que tú eras fiel. Te probó para que veas que tu fe no es tan fuerte como crees, tu fidelidad no es tan estable como crees, y tu amor por Él no está tan encendido como crees. Y la tentación ha probado que no es así. Y no lo hace el Señor para que te derrumbes y digas, entonces no soy quien yo creía que era. Dice Dios, no te derrumbes, porque si esto crees que yo no lo sabía antes de que la prueba viniera y te demostrara que tú no lo eras. Yo ya lo sabía y ya te acepté, te amé, ya te bendije. Esto lo hago simplemente para que ahora motives tu fe, para que tu fe sea más grande, tu amor más grande, trabajes en esas áreas cristianas que están descuidadas y creías tú que no lo estaban. Entonces la prueba descubre quién somos. La Biblia dice que los hijos de Israel salen del desierto y cuando salen ellos tienen mucha sed. El sol les está golpeando fuerte y la Escritura dice que camino de 3 días ven un río que se llama Mara. Bueno, ellos le pusieron Mara, pero ahora ustedes verán por qué le pusieron Mara. La Biblia dice que cuando ven el río se tira todo Israel a beber y la Escritura dice que no pueden beber el agua porque las aguas son amargas. Una sed de 3 días, hermanos, es para beber lo que sea. ¿Qué amargura no tendría el río que no pudieron beber ni un solvo? Porque era beberlo y, con mucho respeto, sacarlo de la boca. No podían tragarlo, las aguas estaban enfermas, estaban amargas. El Señor, dice la Biblia, que le mostró un árbol a Moisés y cuando tiró el árbol, la Escritura dice que las aguas se endulzaron. Entonces ellos pudieron beber. De ahí que pusieron al río Mara, de amargura, porque el río era amargo. Lo que la Escritura dice es que cuando no pudieron beber, dice, levantaron sus manos, sus puños contra Dios, empezaron a hablar mal de Dios, empezaron a hablar mal de Moisés, y la Escritura dice que Moisés empezó a orar a Dios. La pregunta es, ¿aquella rebelión contra Dios estaba en el corazón del pueblo o el río provocó aquella rebelión?
Bueno, la rebelión ya estaba en el corazón, solo que faltaba la oportunidad de que algo revelara lo que en el corazón ya estaba. Y el río precisamente lo permitió el Señor ahí para sacar lo que en el corazón ya estaba. La Biblia dice, allí Jehová los probó. ¿Te das cuenta? El río no estaba por estar, era una prueba de Dios. Y dice la Biblia que Dios les dio mandamientos. ¿Qué mandamientos? Pues precisamente tendría que ser, no os rebeléis cuando veáis que algo no funciona. Tenéis que crecer en fe, porque era una falta de fe la rebelión. Por lo tanto, el río no puso la rebelión en el corazón. El río solamente sacó lo que en el corazón ya había. Porque de la misma manera que ellos se quejaron, la Biblia dice que Moisés no lo hizo. ¿Te das cuenta? El río descubrió quién tenía un corazón lleno de fe y quién tenía un corazón lleno de amargura y de incredulidad. No es que el río pusiera fe en el corazón de Moisés, ni tampoco que el río pusiera incredulidad en el corazón del pueblo. Es que el corazón del pueblo era incrédulo y el corazón de Moisés era de fe, y el río solo descubrió qué clase de corazones tenía el pueblo y qué clase de corazón tenía Moisés. Y es que las pruebas vienen a revelar precisamente lo que ya hay en el corazón, si hay falta de fe o hay incredulidad en nuestro corazón, si hay obediencia o si hay rebeldía. Las pruebas descubrirán lo que hay en nosotros. Uno puede decir, bueno, yo amo más al Señor que al dinero. Bueno, ¿y por qué lo sabes? Si no has sido probado a no tener dinero y que un trabajo malo y sucio te haya salido al encuentro. Cuando eso ocurra, entonces, y confíes en el Señor, entonces la tentación, la prueba descubrió que es verdad, amabas al Señor más que al dinero. Ahora, en el otro caso de que sucumbieras a la tentación y abrazaras el dinero que al Señor no le agradaba, no significa que ahora ya te hundas y digas, bueno, de perdidos al río. No, es momento de que retrocedas, te pongas de rodillas y le confieses al Señor. Tu palabra dice que yo te tengo que tener a ti de primero en todas las cosas. Buscad el reino de Dios primeramente. Amad al Señor con todo el corazón, todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas y toda la inteligencia. ¿Te das cuenta? La palabra todo engloba todo. El Señor en el primer lugar. Es entonces cuando tienes que arrepentirte y decirle, Señor, derrama más de tu amor en mí, porque tú tienes que estar en el primer lugar. Debe ser así, quiero que sea así. Y la prueba me ha revelado que no es así. Entonces las pruebas no vienen para avergonzarte, vienen para descubrirte. Y vienen para descubrirte, para despertarte, porque hay veces que estamos dormidos, hay áreas en nuestra vida que no están muy cultivadas por el Espíritu Santo, no se parecen mucho a Jesucristo, y estamos dormidos, no nos damos cuenta. Pero Dios, que siempre está despierto, permite alguna prueba en nuestra vida para que podamos darnos cuenta de que hay áreas en nuestra vida que más que parecerse a Jesús, se parecen a nosotros. Y te voy a decir algo, no hay nada que Dios odie más que la versión de nosotros mismos. Dios no quiere nuevos Pedros, ni Emilios, Dios quiere Jesucristo, eso es lo que quiere, es el único hombre que le ha agradado, y por eso ha enviado su Espíritu para formar la imagen de Jesucristo en nuestros corazones y en cada área de nuestra vida. No lo hace Dios para avergonzarte, lo hace para que cambies. Las pruebas son como el frasco de alabastro, que aquella mujer lo derramó a los pies de Jesús, y la Biblia dice, y el perfume llenó la casa. Y Simón Pedro olió, qué bien huele el perfume. Juan olió, qué bien huele el perfume. Jacob olió, qué bien huele el perfume. Pero cuando el perfume llegó al olfato de Judas Iscariote, dijo qué desastre. Se hubiera vendido y se hubiera ayudado a los pobres. Pero la Biblia dice, pero Jesús sabía que no lo hacía por ayudar a los pobres, sino porque era ladrón y llevaba la bolsa del dinero. Date cuenta, el perfume no acusó a nadie, simplemente llenó la casa, y Judas, a olerlo, descubrió a Jesús con su boca, lo que verdaderamente había en su corazón. Y así son las pruebas, no vienen a avergonzarte, pero sí a descubrirte. Puede ser que se descubra algo muy bueno que hay, o puede ser que se descubra algo muy malo. Si hay algo bueno, dile, esto se debe a ti, Señor. Tu gracia ha trabajado en mi corazón y ha producido esto bueno. Si hay algo malo, Señor, esto se debe a mí. Perdóname y permite que tu gracia siga trabajando en mí. Entonces, número 1, las pruebas descubren quiénes somos. Número 2, las pruebas revelan cuánto le amamos. Las pruebas revelan cómo amamos al Señor, porque las pruebas son el termómetro que miden nuestro amor por Dios. No sé si alguna vez, pues bueno, creo que todos los que el Señor nos ha dado niños, hemos podido, cuando ellos tienen fiebre, coger un termómetro
y cuando le pones, sabes si tiene fiebre, porque si tiene más de 36, pues ya tiene un poquito de fiebre. Entonces, el termómetro mide la temperatura corporal del niño, y es así que descubrimos que hay fiebre o no hay fiebre. Bueno, las pruebas son el termómetro que miden nuestro amor por Dios, hasta qué punto somos fieles, hasta qué punto estamos estables, hasta qué punto no decaemos en nuestra fe. Las pruebas son el termómetro. Hay un hombre que demostró que su corazón estaba lleno de amor. El termómetro no subió hasta 37, subió hasta 41, pero demostró que tenía una fiebre muy grande por Dios. Ese se llama Abraham. La Biblia dice en Génesis, creo que es el capítulo 22, dice, pasadas estas cosas probó Dios a Abraham. Bueno, cuando la Biblia dice pasadas estas cosas, probó Dios a Abraham, ustedes saben que la prueba tenía que ver con su hijo, matar a su propio hijo. Pero la Escritura dice que antes de que Dios le dara esa prueba, dice, pasadas estas cosas, es decir, pasaron unas cosas antes de que esa prueba viniera. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó anteriormente seguían siendo unas pruebas tremendas. La Biblia dice que Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Bueno, hermanos, Abraham estaba recién convertido, su fe no era muy grande en aquel momento. Si le pide Dios a Abraham, seguro que en ese momento no lo hace. Pero aún así, le pidió algo muy fuerte, porque salir de tu tierra recién convertido es muy difícil. Salir de una tierra, salir de una tierra con una edad normal, pero con 75 años, tú has echado ya raíces en esa tierra. Y no es difícil dejar una tierra e irte a otra y abandonar todo. Y menos con 75 años, que había echado raíces en aquella tierra y tenía que coger las tijeras de la obediencia y romper las raíces que estaban muy bien puestas en la tierra. Pero no solo le dice sal de tu tierra, es que además le dice sal de tu parentela. Y si ya es difícil salir de una tierra donde has crecido y te has criado, se hace más difícil si tienes que encima abandonar a tu familia. Bueno, mira si fue la prueba tan fuerte que Abraham salió de la tierra, pero la Biblia dice que se llevó a su familia, se llevó a su padre y a su sobrino. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? No era aquel gigante que más tarde iba a entregar a Isaac, no. Ahora estaba en sus caminos, en sus primeros pasos con el Señor, y obedeció, salió de la tierra, que ya era muy difícil, pero se llevó a su padre murió en el camino, y al final su sobrino se tiene que separar. También la separación de su sobrino fue como cumplir la promesa más tarde. Es como que Dios me dice, Pedro, haz algo ahora, yo pospongo eso y lo hago más tarde. Al final cumplo, pero con retraso. Y eso es lo que hizo Abraham. Al final cumplió con la orden de Génesis 12, porque Dios le demostró que no podía estar con su sobrino, ya que los pastores se mataban por la tierra. Entonces le dijo, mira, hijo, coge la tierra que tú quieras y donde tú vayas, si vas a la izquierda, yo a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Cumplió así con la orden del Señor. Más tarde, pero lo hizo. Y fue una prueba muy fuerte. Porque dejar que su sobrino se fuera no era un sobrino normal, era el hijo de Nacor, su hermano, que había muerto siendo joven y él le había adoptado como un hijo suyo, como un hermano pequeño. Entonces era difícil dejar a su sobrino. Bueno, el Señor, dice la Biblia, que le dice a Abraham, te voy a dar un hijo. Y Abraham espera, pero el hijo no viene. Y mira si tarda, que la propia Sara le dice, mira, quizá no soy yo la depositaria de la semilla para que el niño nazca, quizá es la criada Agar, ¿qué te parece si te doy a Agar y te casas con ella y la promesa se cumple? Bueno, la Biblia dice que Abraham acepta y tiene un hijo con Agar que se llama Ismael. Bueno, hermanos, Abraham tiene 85 años. No sé qué tendrá tener un hijo con mucha edad. Sí, bueno, tiene que ver con la experiencia. Ustedes saben que los abuelos siempre dicen, lo que yo he hecho con mis nietos no lo he hecho con mis hijos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Es que querías más a tus nietos que a tus hijos? No, los quería igual. Y de hecho a mis nietos les quiero porque vienen de mis hijos. Si no los quisiera como los quiero. Lo único que los años me enseñaron a dar mi atención a lo que más merece atención en mi vida. Y lo que más merece atención en mi vida es mi familia, que cuando eres joven lo sabes, pero no hay una plena convicción de que eso sea así. Por eso a veces damos atención a otras cosas. Los ancianos, por la experiencia de la vida, saben lo que tienen que hacer. Cuando somos jóvenes quizá carecemos de ello. Imagínate, con 85 años tiene un niño. Es el primer hijo que tiene, toda su atención para él. Además, no solo eso, es que Abraham es el Bill Gates de ese siglo, porque Abraham no es un hombre que tiene un poquito de dinero, es que Abraham es archi y mega ultra millonario.
La Biblia dice que tiene 300 criados que han nacido en su casa, 300, más lo que compró él con dinero, pues vamos a poner unos 200. Y si de los 500, 400 estaban casados, pues tenían 400 mujeres. Entonces en total ya había 900 personas. Y si de las 900 personas cada matrimonio tiene un hijo, pues ya hay 900 hijos. Entonces es impresionante cuánta gente tiene que alimentar a Abraham por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Cuánto dinero tiene Abraham? Bueno, la Biblia dice que el Señor le enriqueció mucho. Bueno, tiene 85 años, acompaña su experiencia para amar a este niño más que nada. Luego es archimillonario, acompaña el dinero para dar a este niño lo que este niño quiera. Si pide Ismael el sol, Abraham hace lo que sea por comprárselo, porque tiene mucho dinero, es anciano y ha tenido un niño. Bueno, la Escritura dice que al final Dios le da otro niño. Y este niño es el de la promesa, de hecho se lo dice, a Ismael lo voy a bendecir, pero mi pacto es con Isaac, y se lo da a través de aquella mujer estéril que ya tenía 90 años, 90 y pico, y el Señor hizo el milagro. Y cuando este niño crece, pues Abraham se ilusiona también, ya tiene muchos años y tiene otro hijo, y además sabe que es el niño que conlleva la simiente de la bendición y de las promesas de Dios. Por lo tanto, Abraham está también muy ilusionado. Resulta que cuando el niño lo desteta, Sara, la Biblia dice que le hace una fiesta. Y bueno, como Ismael no se sentía menospreciado, a pesar de ser el hijo de la esclava, él se sentía muy amado por su padre. Entonces tiene como un poquito de envidia y le hace algunas burlas, en la fiesta de Isaac le hace algunas burlas. Sara se da cuenta de que se está riendo de su niño y como cualquier madre pues no le gusta. Pero bueno, el disgusto le lleva a un extremo muy fuerte, porque dice la Biblia que termina la fiesta y le dice a Abraham, bueno, mira, en la fiesta he visto que tu niño Ismael se reía de mi hijo Isaac. Y la Escritura dice que Abraham le dice, ¿y qué? Bueno, cuando la Biblia dice ¿y qué? Es porque vio que la cara de Sara no era muy buena. Estaba diciendo, ¿qué me quieres decir? ¿Hay algo detrás? Bueno, la Biblia dice que Sara le dice, quiero que por favor cojas a Agar y a Ismael y los tires de la casa. Bueno, la Biblia dice que esto no le gustó a Abraham, es normal. ¿Cómo le va a gustar a Abraham si era su hijo, que lo tuvo con 85 años, su primer hijo, lo amaba más que a su vida? No la hizo ni caso. Pero la Biblia dice que Abraham se va a orar, y cuando está orando la voz del Señor viene. Abraham, sí Señor, ¿qué te ha dicho Sara? Bueno, pues Abraham le cuenta la conversación a Dios. Pues mira lo que me ha dicho, Señor, que coja a mi hijo Ismael y lo tire. Y claro que no estoy dispuesto, si es mi hijo. Y mientras Abraham se está defendiendo y argumentando, y me imagino, no sé, que la llamaría necia, loca esta mujer, de pronto es como que el Señor le para y le dice, para Abraham, haz caso a la voz de Sara, porque no puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hermano, ¿te puedes imaginar esa prueba? Coger a tu hijo de tus entrañas, dejarlo en la puerta, apagar el teléfono, romperle el suyo y decirle márchate y ya no te veo para los restos de la vida. Es como que has muerto, aunque yo sé que estás vivo, porque ya no te voy a ver más. Hermanos, no sé, seguro que aquella noche no durmió. Se levantó muy de mañana, cogió una vasija de agua, un poquito de pan. No sé qué le explicaría a Ismael, la Biblia no lo dice. Sería peor decirle que Dios lo quiere tirar, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé es que la Biblia dice que se despidió de él. Y me imagino que Ismael anda y cada 100 pasos se da la vuelta y mira a Abraham, y Abraham sale llorando. No hay ninguna explicación, hijo, Dios me lo ha dicho. Él se da la vuelta y sigue andando. Hermano, está tirando a su hijo con 13 años a un desierto. ¿Quién puede pasar un desierto y menos con una vasija de agua y un poquito de pan? Nadie. Sabe que lo está tirando a la muerte, pero no puede hacer nada, es una orden de Dios. Y cuando éste anda 1000 pasos, 2000 o 3 kilómetros, pierde la vista y Abraham se mete en casa. ¿Qué día llevaría Abraham? Pues un día nubloso, de lloros, ha tirado a su hijo y lo da por muerto cuando sabe que está vivo. La diferencia entre Jacob y Abraham es que Jacob no buscó a José porque creía que una bestia lo mató. Abraham podía buscarlo, pero no lo hacía porque Dios le dijo, dalo por muerto. Muy fuerte, hermanos. Es tremendo aquella prueba. Pero bueno, ya aguantó muchas. La primera es, sal de tu tierra. Luego, abandona tu familia. Y ahora entrégame a tu hijo Ismael al desierto. La prueba era muy fuerte. Por eso cuando yo leo el capítulo 22, pasadas estas cosas, y yo recuerdo todas estas pruebas, digo, ya está. Ahora viene Dios y le da la medalla de oro. Aprobado. Has pasado las mayores pruebas que un hombre hasta ahora en el mundo ha pasado y has salido en todas fiel, has dado en todas un 10. Toma una medalla de oro. Pero no, yo leo la Biblia y dice, pasadas estas cosas, probó Dios a Abraham.
Y digo yo, más pruebas. Entonces, ¿lo otro qué eran? Dice Dios, no, lo otro eran entrantes. Ahora viene el plato fuerte. Isaac, sí Señor, a quien tú amas. La prueba tenía que ver con amor. Porque si tú tienes algo que amas y tú me dices a mí que me amas, y yo te pido que me lo entregues, si tú me lo entregas es señal de que me amas. Si no me lo entregas es señal de que amas más lo que tienes que a mí, a pesar de haberme dicho que lo amas, que me amas. ¿Cuántas veces Abraham le había dicho a Dios te amo? ¿Y cuántas veces le había dicho Isaac te amo? Pero llegaba el momento que el termómetro de la prueba iba a descubrir hasta qué altura pesaba su amor por Dios o su amor por el niño. Isaac, a quien tú amas, entrégamelo en holocausto. Hermanos, las palabras del Señor fueron muy fuertes porque no le dijo entrégamelo en sacrificio. El sacrificio era rajar a la víctima por el cuello y dejar que se sangrara y que muriera. El holocausto es literalmente abrirle el cuello y mientras la sangre sale, quemarla viva. Es decir, no solo es rajarle el cuello, degollarla, sino que antes de que dé su último latido, es quemarlo vivo para que sienta el fuego. O sea, Dios le estaba pidiendo, no solo hiera a Isaac, quémalo vivo. Es muy fuerte, hermanos. Bueno, por eso la Biblia dice que en aquel momento, dice dónde y cuándo. Y le dice Dios, camino de 3 días yo te diré el monte. Gloria a Dios. ¿Por qué no le dice Dios en ese momento? Porque Abraham claro que amaba a Dios. ¿Quién duda que amaba a Dios? Y el amor también es emocional. Pero Dios no quería que él lo hiciera en la emoción, sino la convicción de lo que estaba haciendo. Por eso no le dice Dios ahora, de aquí camino 3 días, piensa lo que vas a hacer. Cuando él desciende del monte, hermanos, no se lo dice a nadie, es algo que él tiene en secreto con Dios. Y dice la Escritura que le dice a Isaac, vente hijo que vamos a adorar al Señor. Se lleva 2 criados con él. ¿Te puedes imaginar aquel primer día de camino? Los demonios alrededor de la mente de Abraham, no sé, yo creo que los demonios se quedaron sin actividad en el mundo, todos estaban activos trabajando en la mente de Abraham. Qué chura de Dios es este que te manda que mates a tu hijo sin ninguna explicación más que solamente ver al muchacho sufrir. Abraham en aquella noche no pudo dormir. ¿Quién va a dormir sabiendo que tiene que matar a su hijo, hermanos? Y más por orden de Dios. Abraham camina no por lo que sabe, él camina por lo que ama. Él ama al Señor más que a su vida y no sabe el por qué está haciendo esto, pero sí sabe que lo ama. Y camina, un día de camino. Se echan en una posada, los criados duermen, el niño también, pero él no puede. Él está pensando y meditando. Segundo día de camino, siguen andando. Isaac está contento, va a hacer un sacrificio para el Señor. Los criados también, pero a Abraham no se le ve muy contento. Es que nadie sabe que el sacrificio, la adoración, pertenece a las carnes de su hijo quemadas en fuego, subiendo en olor grato al Señor, por la obediencia de este patriarca. Sigue andando. Además, Abraham tiene una lucha, porque resulta de que antes de que este niño naciera, Dios le dijo, a través de Sara yo te daré un hijo, y ese hijo será padre de mucha gente. ¿Sabe qué significa padre de mucha gente? Significa que ese niño se va a tener que casar. Porque uno no puede ser padre si no se casa. Se va a tener que casar, y no solo casar, sino que Dios le va a dar la bendición de darle familia. Si no, no puede ser padre de mucha gente. Entonces, la pregunta de Abraham es, bueno, si tú me has dicho antes de que el niño naciera que este niño me iba a hacer abuelo, ¿cómo me dices ahora que yo mate al niño antes de que el niño tenga mujer? Por lo tanto, Abraham tenía la esperanza de una promesa y la orden de un sacrificio que luchaban entre sí. Porque si Isaac tuviera mujer y tuviera un hijo y Dios le dice a Abraham, mata al muchacho, bueno, pues yo mato a Isaac, pero la promesa se cumple porque ya tiene un heredero. Pero resulta que Dios le dijo que le iba a hacer abuelo a través de Isaac, pero antes de que Isaac se case le dice Dios que lo mate. Entonces, si yo lo mato, ¿cómo se cumple la promesa? Era una contradicción entre sí mismo con las palabras de Dios, aparentemente, porque Dios nunca se contradice, Él no es Dios de confusión, sino de paz. Por eso, según parecía una contradicción, estaba luchando la orden contra la promesa. Pero el segundo día de camino se queda ahí a dormir, efectivamente, lo que estás pensando. Excepto Abraham, todos duermen. Se levanta el tercer día de camino y cuando llega al monte la Biblia dice alzando su cabeza. Es que la Biblia es preciosa. ¿Por qué dice alzando su cabeza? Tenía la cabeza cabizbaja, estaba mirando al suelo, estaba muy dolorido, no entendía nada, pero cada poro de su cuerpo y célula más íntima de su ser amaban al Señor. Y él andaba solamente por amor, sin entender nada. Y cuando él miró el monte, es ahí cuando le vino la revelación del Señor. ¿Por qué yo sé que es ahí cuando le vino? Porque la Escritura dice que llegado a un límite del monte les dijo a los criados, ustedes quédense aquí, entre tanto que el muchacho y yo vamos, adoramos y volvemos.
Efectivamente lo dijo en plural, volveremos. Claro, si yo estoy ahí y yo me sé la historia, le digo a Abraham, ¿por qué dices volveremos? Habías tenido que decir volveré, porque tú sabes que si matas al muchacho, el muchacho ya no puede ir contigo. Sí, pero Abraham lo sabía. En ese momento descubrió que Dios estaba probando su amor, no para que Dios supiera nada, sino para que los demonios, los ángeles, los hombres y él mismo supiera cuánto amaba al Señor y cómo el Señor puede ser amado por una de sus criaturas que se dejan trabajar por él. Y ahí estaba Abraham entendiendo el proceso. Sí, Dios me ha dicho que lo mate, pero también me dijo que a través de Isaac me iba a hacer abuelo. Si él no tiene heredero, ¿cómo Dios cumple la promesa? Si yo cumplo con la orden, pues muy fácil. Una cosa me toca cumplir a mí y otra le toca cumplir a Dios. Si yo mato al muchacho, yo sé que Dios lo levantará de los muertos. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 11 verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, ahí está la orden. Y el que había recibido las promesas, ahí está la esperanza de la promesa, ofrecía a su unigénito, ahí está la orden, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, ahí está la promesa, pensando, ¿dónde lo pensó? En los 3 días de camino. ¿Qué pensó? Que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham entendió el proceso. Si yo cumplo con la orden, mi Dios cumplirá con la promesa, porque Dios no miente. Por eso dice la Escritura que cuando iban camino, le dijo el muchacho, Padre, el fuego y el cuchillo están aquí, mas el cordero, es ahí cuando Abraham soltó aquellas frases que tanto bien nos hacen. Dijo, no te preocupes, Isaac, el Señor, Jiret. Y siempre decimos que significa el Señor proveerá, pero no significa eso. Cuando Abraham dijo Jehová Jiret, estaba diciendo Jehová se proveerá. Y aquí hay una nota, la palabra se proveerá significa que es Dios el necesitado y por eso Él se va a proveer. Porque si hubiera dicho Jehová me proveerá, yo soy el necesitado y Dios me provee a mí porque Él es la fuente de mi bendición. Pero Abraham no dice Jehová me proveerá, sino Jehová se proveerá. Y yo le pregunto a Abraham, ¿qué necesidad tiene Dios de proveerse si Él no necesita nada? Él es Dios. Pero Abraham diría, sí, Él no necesita nada, pero no fui yo quien di la promesa de que Isaac sería padre de mucha gente. No juré yo por mi nombre ni levanté mi mano derecha. Fue Dios quien levantó su mano derecha y dijo, yo te juro por mí que a través de Isaac yo te haré abuelo. Si yo mato al muchacho y él no lo levanta, no soy yo quien está mintiendo, es él quien está mintiendo. Y como sé que él no miente, él es el Dios de la verdad, Jehová se proveerá de cordero. Tranquilo, muchacho, el Dios que ha prometido es el Dios que cumplirá. La Escritura dice que cuando iba a matar al muchacho, efectivamente ahí el Señor le para y le dice, Abraham, la primera vez que le llamó, no le contestó, lo puedes leer, le llamó 2 veces, ¿sabes por qué? Porque siempre que Dios le decía, Abraham, y él decía, heme aquí, prueba que te viene. Abraham, heme aquí, sal de tu tierra. Abraham, heme aquí, sal de tu parentela. Abraham, heme aquí, entrégame a tu familia. Abraham, heme aquí, entrégame a Ismael. Abraham, heme aquí, entrégame a Isaac. En medio de la prueba la voz de Dios viene, Abraham, y dice él, seguro que me va a mandar una prueba, no sé cuál será peor, si esta es la peor que puede pasar un hombre. Y él sigue con el cuchillo en el brazo, extendida su mano a punto de matar al niño. Pero es cuando el ángel le vuelve a llamar por segunda vez y es como que Abraham dice, en medio de esta prueba, no sé qué me va a venir después de decir, heme aquí, pero te amo más que mi vida, Señor, no puedo vivir desobedeciéndote. Heme aquí, Señor. Es cuando el Señor sale y le dice, no te preocupes, no mates al muchacho, ya he visto que me temes, por cuanto no me has rehusado a tu único hijo, a Isaac, a quien amas. Oh, cómo puntúa Dios eso, a quien amas, le sigues amando, pero has demostrado que me amas más a mí que a nada, porque no estás entregando lo que aborreces, estás entregando lo que amas por alguien que amas más, y por cuanto no me has rehusado a tu único hijo, a quien tú amas, yo también te bendeciré, y haré que tu descendencia sea más grande que las estrellas de los cielos, y que la arena que está a la orilla del mar, te lo juro por mí, ha dicho Jehová. Gloria a Dios.
Las pruebas revelan cuánto le amamos. ¿Cuántas veces has sido probado? Pues no lo sé, hermanos. Yo he tenido algunas pruebas y segurísimo que los que me están escuchando aquí han tenido más pruebas que yo en la vida. Pero a pesar de que estás aquí, no es ningún mérito para ti, pero sí es verdad que han demostrado que el Espíritu de Dios ha puesto amor en tu corazón. Amas al Señor, estás enamorado de Él y es ese amor producido por el Espíritu quien está sustentando tu vida cristiana. Pero si las pruebas te han descubierto que no le amas tanto, no te preocupes, no te vengas abajo, ponte de rodillas y dile: Señor, tú eres la mayor persona y el más importante de todo el universo, y yo te ruego que enamores mi corazón de ti, porque tú mereces todo mi amor. Pablo lo dijo de esta manera: mas lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Si Él nos ha amado, merece ser amado. Gloria a Jesús. Entonces, número 1, las pruebas descubren quién somos, y número 2, revelan a quién amamos. Yo no sé si os estoy cansando, porque llevo 35 minutos, pero quedan dos puntos más. Lo hago deprisa, ¿vale? Porque no quiero cansarles. Tercero, íbamos... El segundo punto, tercero. Las pruebas nos humillan. Claro que nos humillan las pruebas, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces en las pruebas, antes de que venga la prueba, uno se cree que puede, que alcanza, que tiene, que no hay quien la aguante, que es Superman, que es la última Coca-Cola del desierto. Y cuando viene una prueba, pues te das cuenta que, primero, no entiendes por qué viene, no entiendes tu sufrimiento, no entiendes las lágrimas que surgen de tus ojos, todo está oscuro, en oscuridad, no entiendes nada y solamente te queda una abertura de mirar al cielo y decir: solamente tú lo sabes, estoy en tu mano, eres todopoderoso, eres todo sabio, eres todo soberano, en tus manos estoy, ayúdame. ¿Te das cuenta? Entonces las pruebas te humillan. Mira, algo que Dios aborrece es el orgullo. Creer que podemos hacerlo por nuestros propios medios, creer que nosotros sabemos, que podemos, que alcanzamos. Eso lo aborrece el Señor. Primeramente lo aborrece porque empezó un ángel así y mira todo lo que se ha desatado. Empezó un ángel creyendo que podía ser Dios, luego Adán creía que podía ser Dios, y por medio del pecado del orgullo entró todo lo que hay ahora. Todo lo que ves ahora empezó por el orgullo. Todos los pecados que ves ahora, los más horribles que te puedes imaginar, empezaron por el orgullo en el corazón de la criatura. Entonces Dios aborrece literalmente el orgullo. La Biblia dice que Dios se opone al orgulloso, pero al humilde le da gracias. Entonces el orgullo, la autosuficiencia, creer que podemos, a veces Dios permite alguna prueba en esta vida para hacerte ver de que dependes de Dios y que sin Él no puedes hacer nada. A veces Dios te va a decir: hijo, hija, sí, estás castigado. ¿Y qué hago, Señor? Ves a la pizarra y escribe 100 veces: dependo de ti, Señor. Dependo de tu amor y de tu gracia. Sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Había un hombre que en la Biblia era justo, temeroso de Dios y recto, pero si lees el libro de Job te vas a dar cuenta de algunas patologías que tenía, como todo ser humano, ¿eh? Job era perfecto, era justo, era temeroso. La palabra perfecto no significa ausente de fallo, porque si no tuviera pecado, Cristo no hubiera muerto por él. Si Cristo no muere por él, porque no tiene pecado, quiere decir que hubiera podido ser otro redentor, igual que Cristo. Y entonces no necesitaríamos a Cristo, porque Cristo nació 3000 años después de Job. Entonces la redención la hubiera llevado Dios a través de Job y no a través de Cristo, ya que nació antes. Pero no podía llevar la redención a través de Job, porque Job era un pecador como usted y como yo. De hecho, él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque mi carne se deshaga, con mis ojos he de ver a Dios. Cristo son las primicias de la resurrección. Si nosotros resucitamos es porque Él resucitó. Si su Redentor vive y luego Él vivirá, es porque Cristo también le salvó a Él. Él necesitaba a Cristo como Salvador, no se podía salvar a sí mismo. Y si te das cuenta de aquel capítulo, va a ser un poquito de orgullo en aquel hombre. Por eso la palabra perfecto no significa ausente de fallos, sino maduro en la fe. Y eso es lo que él era, un hombre más maduro que yo, segurísimo. Y seguro que algunos de los que están escuchando este mensaje también estoy seguro, pero no era ausente de fallos. Por eso cuando Dios le trata, si tú te das cuenta, el Señor usa el artículo yo y tú. ¿Dónde estabas tú cuando yo? Era una comparación, y cuando tú quieres humillar a alguien, la mejor manera es compararte con él. Por eso Dios le dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras
sin sabiduría. Cíñete como varón, te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Job, ¿quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno, le puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Le di mi decreto, le puse puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí pasarás y no llegarás adelante, y le quité el orgullo a sus olas. Job, ¿has mandado tú alguna vez la mañana en sus días para que ocupe los confines de la tierra? ¿Has mostrado tú alguna vez el alba su lugar? Dime, Job, ¿has entrado tú en las fuentes del mar? ¿Has andado tú escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto tú la sombra de las puertas de la muerte? Dime por qué camino se reparte la luz y el viento solano sobre los hombres. ¿Por qué llueve sobre la tierra deshabitada e inculta que no hay hombre para trabajar, pero yo hago salir la hierba fresca y verde en aquel lugar? Job, ¿tiene la lluvia padre? ¿En qué matriz se engendraron las gotas del rocío y la escarcha del hielo? ¿De qué vientre salió? Dime, Job, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacarás las constelaciones de los cielos a su tiempo? ¿Guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Enviarás a los relámpagos para que ellos vayan y te dirán, henos aquí, Señor, envíanos por todo el territorio de la tierra? ¿O te cubren nubes por tu voz y muchedumbres de aguas? Dime, Job, ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás tú el hambre de los leoncillos? ¿Le has dado tú la fuerza al caballo? ¿Le has dado tú alas al pavo real? ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría? ¿Extiende hacia el sur sus alas por tu inteligencia? ¿Vuela el águila porque tú se lo mandas? ¿Habita en la cumbre del peñasco porque tú le has dado conocimiento para ello? Dime, Job, ¿es sabiduría contender conmigo, que soy el Todopoderoso? El que disputa con Dios, que eres tú, responde a esto. Si te das cuenta, Dios se estaba comparando con él. Es ahí cuando Job vio que no tenía nada, era indefenso ante el Dios Todopoderoso en cuanto a su poder, su sabiduría, su soberanía, en cuanto a todo lo que Dios era diametralmente opuesto a él. Él era un gusano, hombre, hijo de hombre, y Dios era Dios. Es entonces cuando ahí Job, en medio de las cenizas, levanta su mirada y ve al Señor y le dice, ¿qué te responderé yo a ti, Señor? Una vez abro mi boca y la volveré a tapar, 2 veces y pongo mi mano sobre ella, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Te das cuenta? Es ahí cuando, si antes dependía de Dios, ahora muchísimo más. Descubrió que solamente conocía el borde de sus caminos. De hecho, se lo dijo, antes conocía el borde de tus caminos, Señor. Hemos oído un pequeño susurro de ti. Es ahí, porque hay a veces que las pruebas nos humillan y hacen que nosotros dependamos de Dios, nuestra fe crezca, nuestra comunión crezca, nuestra perspectiva de lo que Dios es crezca. A veces le damos un poder a Satanás que no lo tiene, hermanos. El otro día me enfadé con mi hermano Adán porque pasó una cosa y él, bueno, Satanás, digo, olvídate ahora de Satanás, olvídate de él, que no tiene poder sobre nosotros. La Biblia dice que el maligno no nos toca, no le des un poder que no lo tiene. Nuestro Dios es todopoderoso, soberano, Él guía nuestros caminos, hermanos. Entonces, a veces hay pruebas que abren nuestra perspectiva de Dios. Vemos a Dios realmente, no realmente como Él es, porque por muy grande que te lo imagines, más grande es aún. Por muy grande que te imagines que es su amor, más grande es su amor. Por muy grande que te imagines que es su misericordia, más grande es su misericordia. Por muy grande que te imagines su santidad, más grande es su santidad. Por mucho que te imagines, pero a veces Dios ayuda a esa imaginación a que vuele un poquito más alto a la verdad de lo que ya creías, no llegando a la verdad completa, pero sí acercándote a ella para descubrir la grandeza de tu Dios. Gloria a Dios. Entonces, número 1, las pruebas revelan quién somos. Número 2, descubren cuánto le amamos. Número 3, nos humillan para que dependamos de Dios. Y número 4, hay pruebas que están diseñadas para que le entreguemos la voluntad al Señor. Hay pruebas que vienen a nuestra vida para literalmente entregarnos a Dios, hermanos. Por eso Dios permite pruebas, porque sabes que el Señor no obliga a nadie, pero sí puede doblegar la voluntad de las personas. Él es Dios todopoderoso y puede hacerlo.
puede hacerlo a través de pruebas, y lo hace por el bien de esa persona, porque si esa persona se doblega ante Jesucristo, esa persona será salva. Entonces a Dios le importa más la salvación que cualquier otra cosa que pueda pasar en esta vida, a pesar de que aquello que ha pasado también le duela a Dios, pero no tanto como que aquella alma se pierda, porque la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca, y también dice la Biblia que le duele la muerte del que muere. Entonces Dios permite ciertas pruebas para que le entregues tu voluntad. Y con esto termino. Había un hombre llamado Jesús que no tenía por qué ser probado para entregar su voluntad, pues antes de nacer él dijo: sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, y aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. Es decir, no había nacido físicamente y ya le estaba diciendo a su padre: mi voluntad está entregada, Señor, voy a hacer lo que tú quieres. Cuando él nació y tenía una edad, sus palabras eran estas: mi comida y mi vida es hacer la voluntad de mi Padre. Otra vez dijo: no he venido aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aún en la cruz, su última palabra fue: consumado es decir, tu voluntad se ha consumado, ya está, he hecho lo que tú querías. ¿Te das cuenta? No había nacido y ya amaba la voluntad, y estaba muriendo y su última palabra fue: tu voluntad está hecha. Y vivía, era su obsesión hacer la voluntad de su Padre. Pero aún así Dios le dijo: Jesús, al Getsemaní. Y dice la Biblia que lo metió al Getsemaní. Allí fue probado, como aquella aceituna que se tiene que aplastar en aquella prensa de aceite, Getsemaní, y fue aplastado por el Señor. Bueno, sufrió tanto porque primero le decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Te das cuenta? Si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que le esperaba. La copa era la copa de nuestros pecados, donde la ira de Dios se iba a derramar. Le estaba diciendo a Dios: en otras maneras, ¿hay otra manera posible de salvar a los pecadores sin que tu ira se derrame sobre mí, sin que yo me separe de ti? Eso es lo que le estaba diciendo. Y la primera vez que se lo dice al Señor, dice la Biblia que se levanta y va donde los discípulos. Los discípulos están durmiendo y les dice: orad y velad. Y vuelve otra vez y le dice al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa. Y bueno, pues se vuelve a levantar de nuevo y va donde los discípulos y les dice: seguid durmiendo, orad y velad para que no entréis en tentación. Es ahí cuando la Biblia dice que Jesús dice: basta. Es como decir: ya basta, Jesús, arregla esto con el Padre. Los discípulos no lo pueden arreglar, esto es algo entre tú y tu Padre. Y dice la Biblia que se pone a orar la tercera vez. En el libro de Lucas lo puedes leer. El libro de Hebreos, tocante a esa ocasión, dice: Cristo en los días de su carne, con gran clamor y muchas lágrimas, rogó al que le podía librar de la muerte, y a causa de su temor reverente fue oído. Es decir, en ese momento se clavó de rodillas y dijo: no me voy a levantar hasta que esto se arregle. Empezó a clamar tan fuerte, avanzando en oración, tan fuerte que sufrió la hematridosis. Los capilares subteneados se dilatan de tal modo que revientan al ponerse en contacto con las glándulas sudoríparas, con los que las gotas de la sangre salen mezcladas con el sudor. Es como que el alma se le iba a salir del cuerpo, aunque él no podía morir así a la cruz. Es un ejemplo. Es como que el alma se le está yendo del cuerpo. Él está sufriendo mucho en su cuerpo físico, pero es ahí cuando Jesús eleva el nivel de oración. Es entonces cuando dice: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, cuando le dice al Padre que se haga tu voluntad, un ángel viene y le fortalece. Y yo le digo a ese ángel: ¿pero qué te pasó? Cristo ya estaba sufriendo antes, ¿por qué le fortaleces ahora? ¿Por qué has venido ahora? Y no sé, me imagino que aquel ángel me dice: Pedro, yo no he venido ahora, yo siempre estaba aquí. Estaba esperando que él entregara su voluntad para fortalecerle, porque cuando tú le entregas la voluntad al Señor, cuando él permite un Getsemaní para que tu voluntad sea doblegada ante él, en el momento que le dice: Señor, sea hecha tu voluntad, y lo dice de corazón y con certeza, el Getsemaní se termina. Tú puedes decir: ¿y se va a terminar el problema? Bueno, puede ser, Dios es todopoderoso para hacerlo, pero si no termina el problema, se terminó el verdadero problema. El problema que había en tu corazón, la incertidumbre, la duda, la falta de entrega, la falta de confianza, no crecer en el problema. Es el Getsemaní interior más real que el exterior, y es ahí cuando se termina eso, porque de hecho cuando Cristo dijo: Señor, que se haga tu voluntad, la copa seguía ahí, perenne, él la tenía que beber. El Getsemaní se terminó en su interior. Por eso dice la Biblia que ya se levantó y fue donde Pedro. Y Pedro escuchó sus pasos. ¿Cómo no iba el Cordero? ¿Cómo no andaba en camino de tierra? Que ahora sí, no tiene que despertarlo. Pedro, al escuchar que viene, se despierta. ¡Sí, Señor! Y ahí es cuando Jesús le dice: duérmete ya, hijo. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber yo? Hay algunos que dicen: si Cristo temía la muerte. No, hermanos, Cristo no temía la muerte. Él pedía la copa que fuera librado de la ira de Dios, no de la muerte. La muerte física no, porque sus propios discípulos no temían a la muerte. Los cristianos morían en el circo romano cantando alabanzas al Señor, mientras los leones comían a sus hijos. Las antorchas de Nerón encendidas en fuego por los cuerpos de los cristianos, cuando se apagaba el fuego había sonrisa en los cristianos. El propio
Policarpo, dice la Biblia, que le dijo a los verdugos: ¿habéis comido algo? No, pues primero os hago algo de comer, que a mí nadie me mata con la barriga vacía. Le dio de comer antes de que lo mataran. Lucas saludó a la cruz y le dijo: buenos días, y luego desde la cruz predicó 2 días. Tomás Moro le dijo al verdugo: muchacho, ven aquí, tú súbeme a la cruz y para bajarme no te preocupes, que ya me las ingenio yo. Esas fueron sus palabras. Ellos se reían ante la cara de la muerte, porque ellos sabían lo que les esperaba después. Era la corona de la vida, era ver al Señor Jesús. Y digo yo, si los cachorros se reían ante la cara de la muerte, ¿cómo iba a temer el león de la tribu de Judá? Él no temía la muerte, se reía ante su cara. Era la ira del Padre, la separación, eso es lo que no quería, pero al final aceptó la voluntad de Dios, complacido de que Dios estaba haciendo su voluntad. Y es ahí cuando terminó diciendo: consumado es. Entonces, ahora sí entendemos mejor este texto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. ¿Qué produce? Descubre quién somos, para dejar de ser aquello y convertirnos en lo que Dios quiere. Revela cuánto le amamos, para amarle mucho más. Nos humilla, para que nuestra perspectiva de Dios crezca y nuestra dependencia de Él también. Y está diseñada para que le entreguemos la voluntad y vivamos conforme a la voluntad del Señor. Que Dios os bendiga mucho, Iglesia, y este era el consejo que el Señor había puesto en mi corazón. Os quiero mucho en el Señor y vivan fieles a Él. El Señor está pronto al venir. Dios les bendiga a todos.